¿cómo están? Les saludamos desde nuestro estudio en Moscú. Hoy, cuando se cumplen exactamente 30 años de la catástrofe de Chernóbil, conversamos con el hombre que encabezó la operación para recuperar el territorio afectado por aquellos sucesos. Les presento al general retirado Nikolai Tarakanov. Nikolai, muchas gracias por su tiempo. También le agradecemos que nos conceda esta entrevista en un día tan especial, cuando toda la humanidad recuerda la terrible tragedia que sucedió en la central nuclear de Chernóbil. En aquel entonces usted encabezaba la operación de eliminación de residuos altamente radiactivos de las zonas particularmente peligrosas de la central de Chernóbil. ¿Podía usted imaginar en aquellos momentos hasta qué punto arriesgaba su vida? Primero quisiera precisar que no solamente encabezaba la operación. Cuando me enviaron allá en comisión de servicio, la primera tarea, bastante complicada también, era la de comprender qué niveles de contaminación existían alrededor de la central nuclear de Chernóbil, en regiones de Ucrania, Rusia, Bielorrusia, etc. Así que se creó el Centro Científico del Ministerio de Defensa, que constaba de 500 científicos dirigidos por mí. Fuimos hasta allá en helicóptero y cuando vimos por primera vez el sarcófago desde el aire, lo miré y pensé, parece que no hay quien pueda salir vivo de ahí. Era la enorme instalación desbaratada del cuarto bloque con un sinfín de combustible nuclear esparcido, grafito, escombros, etc. Claro está, no me sorprendió porque yo era general y llevaba muchos años de servicio militar. Aún no había cumplido 50 años al llegar a Chernóbil. Mi tarea era verificar los niveles de radiación alrededor de la central y también en su interior para poder dedicarnos a la evaluación de daños y saber a dónde enviar a los soldados. Es decir, había que saber los niveles de radiación en el territorio de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Esto le va a sorprender. La radiación producto de la explosión en este cuarto bloque llegó hasta Checoslovaquia, Brasil, Noruega. Imagine. En cualquier caso, esa fue la tarea principal. Y todos, los 500 científicos del centro, se concentraron en determinar el nivel de radiación en los territorios que he mencionado. Le voy a ser sincero. Cuando me llamaron a la comisión estatal encabezada por Boris Sherbina, ya había pasado 2 meses en la comisión de servicio que comenté antes. Se investigaba la contaminación alrededor de la central, en las regiones aledañas, etc. Había muchísimo trabajo que hacer. Los soldados retiraron 300.000 metros cúbicos de tierra contaminada con radiación alrededor de la central. La enterraron y la cubrieron de gravilla y hormigón. Y en un momento dado, cuando estaba a punto de concluirse la construcción del sarcófago, de repente se dieron cuenta de que también en los tejados de la central de Chernóbil había combustible nuclear. Imagínese. En fin, no sabíamos qué hacer con estos residuos. Habíamos construido el sarcófago, pero quedaba combustible fuera. No es solo que emitiera altos niveles de radiación, de entre 800 y 10.000 Röntgen por hora, sino que a través de las lluvias y el aire, la radiación se transmitía muy lejos. Las autoridades soviéticas encargaron robots de Alemania, de Moscú, de Tomsk, donde había personal científico muy bien capacitado, y nos los mandaron para eliminar el combustible nuclear. Ni un solo robot funcionó y es muy fácil adivinar el porqué. Entraban en los campos de alta radiación, los dispositivos electrónicos se averiaban y ya no se podía hacer nada. Entonces se firmó el decreto 106 del 16 de septiembre de 1988, que encomendaba la tarea al Ministerio de Defensa. Me llaman a la comisión y me dicen, nos vemos obligados a nombrarle usted doctor en ciencias como jefe. Y yo les contesto, ¿qué va, queridos amigos? Yo ya llevo 3 meses sometido a niveles de radiación muy superiores a los límites permitidos. Entonces Boris Sherbina, el primer vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS y presidente del Buró del Complejo de Combustible y Energía, empezó a decirme cosas como, no sea usted cobarde, cosas así. Yo le pregunté, ¿qué edad tiene usted? Yo todavía era joven, pero no me dejaban otra opción y acabé aceptando. Se firmó el decreto, pero puse condiciones. La primera, que fuera cual fuese su cargo, no era mi jefe, sino que estaba directamente a las órdenes del ministro de Defensa. La segunda era que solo trabajaría con voluntarios. De otro modo no lo hubiera hecho porque no podía responsabilizarme de lo que les pudiera pasar. El soldado debía mostrar su conformidad con todas las cosas que le pudieran pasar.
todos los riesgos que pudiera correr. Ese trabajo lo realicé en gran parte yo mismo, volando en helicóptero de un regimiento de defensa civil a otro y seleccionando al personal. ¿Cuántos voluntarios fueron? 3.500. En realidad se ofrecieron como voluntarios 5.000 personas, pero solo seleccionamos a 3.500. Era suficiente. Conviene que sepan que en 5 años pasaron por Chernóbil 500.000 personas, más que las que tenía el ejército de Napoleón. Me refiero a 500.000 militares, sin contar a los civiles, médicos, etcétera, que en total llegaban a casi 1 millón. A los soldados de reserva los llamaban para hacer maniobras. El Estado Mayor General lo amañó así. Les enviaban una notificación para que acudieran a los entrenamientos, pero en realidad iban a Chernóbil y se ponían en mis manos para realizar este trabajo infernal. Cuando lo seleccionaron, el comandante del regimiento solicitó que la división Chapayev número 25 construyera protecciones para los soldados y los comandantes. Se recogió plomo de todos los despachos de los miembros de la comisión gubernamental y se hicieron con él unas placas protectoras para el pecho y la nuca, además de un casco de plomo y un bañador de plomo, lo que provocaba risas entre los soldados. Lo llamaban la cesta de huevos. A cada soldado se le daba un dosímetro para conocer la dosis absorbida al salir al tejado. Pero aunque se trataba de plomo, la protección que ofrecían estas piezas no era demasiado alta. En cualquier caso, la comisión del Ministerio de Defensa, compuesta por médicos y radiólogos, determinó que la dosis máxima de radiación no podía superar los 20 rem, que es la dosis aceptada en tiempos de guerra. Si un soldado recibe más, entonces el comandante puede acabar en prisión. ¿Y cuánto recibían? Como máximo 17 rem, a veces 15, a veces 8. Para que entienda cómo conseguimos energía en la central nuclear. El reactor está compuesto por barras de combustible, compuestas de dióxido de uranio, y por barras de control de 50 kilogramos de grafito, que actúan como moderador. Además está el agua que se calienta en los canales alrededor del combustible, que es la que genera energía. El objetivo es transformar ese calor en vapor de agua que al pasar por una turbina genera energía. Es un principio sencillo que inventaron personas muy inteligentes. La explosión del reactor lanzó barras de grafito al tejado y el primer grupo de soldados tenían como tarea romper esas barras de grafito. Estaban vestidos adecuadamente para protegerse de la radiación y con la ayuda de unos mazos rompían el grafito. Se hacía de la siguiente manera. Del puesto de mando salía un oficial y con él 10 soldados con mandiles de goma, todos bien protegidos contra la radiación. Cada oficial tenía dibujado con pintura blanca un número en la parte trasera del mandil, para que no se confundiera con los soldados y estos no lo perdieran de vista, porque la zona estaba muy lejos del puesto de mando. Había que subir por unas escaleras y entrar en la zona donde estaba el grafito. En el puesto de mando yo les enseñaba a través de un monitor dónde se encontraba el grafito. El primer grupo despedazaba el grafito. Cada grupo hacía una salida de 5 minutos. Y luego salía el siguiente. Tomaban ese grafito y lo llevaban al tercer bloque. Ahí había una cinta roja y yo a los soldados les decía que no sobrepasaran esa cinta y que tuviesen mucho cuidado, porque había una caída de 50 metros. Hacían 3 viajes con unos 50 kilos de grafito. En total eran cerca de 150 kilos. Durante la primera semana lo único que se hizo fue limpiar la zona de grafito. Me gustaría saber su opinión. En los primeros momentos tras el accidente, ¿qué se hizo correctamente y qué errores se cometieron? ¿Qué consecuencias se podrían haber evitado? Para mí este es el tema más delicado. Como doctor en ciencias, yo estaba en contra de arrojar todo el material radiactivo en el sarcófago. Yo tenía un proyecto que consistía en pedir a la comisión gubernamental que enviara de Kiev unos contenedores cúbicos de metal de atenuación. Con la ayuda de helicópteros Mi-26, se hubieran puesto los cubos en el tejado y en vez de arrojar los desechos radiactivos en el sarcófago, se habrían metido en los contenedores y luego en el Kremlin que decidieran qué hacer con ellos. O llevarlos a Nueva Zembla, o dejarlos en un cementerio nuclear. No tenía que haberse hecho lo que se hizo, que fue tirar los desechos al sarcófago. Sí que había que extinguir el fuego, pero no de la forma que se hizo. El grafito arde a 800 grados centígrados, por lo que usar agua es inútil. Los bomberos, ante los que debo arrodillarme, trataron de apagar el fuego en toda la zona, pero tendrían que haber salido de allí.
En lugar de eso, trataron de extinguir el incendio en el sarcófago, pero era una mala idea porque arde a 800 grados y el agua se evapora instantáneamente y extiende la radiación por todas partes. No tenía que haberse hecho, fue un error muy grave. ¿Qué se tenía que haber hecho a continuación? Cuando la temperatura en el sarcófago descendiese, sacar todo el combustible que quedase y acabar de limpiar la zona, y entonces los ucranianos podrían haber vivido tranquilamente y en paz. Se podría haber hecho, pero el presidente de la Comisión Estatal me dijo: General, el 2 de octubre vendrá Gorbachov y para entonces ustedes tendrán que haber terminado de limpiar el combustible nuclear y sellar el cuarto bloque. ¿Qué iba a hacer? No podía ir en su contra. El 2 de octubre se terminaron los trabajos de limpieza, pero Gorbachov no vino. Solo apareció a los 2 años. Fue un error grandísimo desde el inicio. Cuando se activó la alarma, todos se reunieron, el director de la central, los operadores, etc., y se escondieron en un refugio. Bajo cada reactor había un refugio muy bien protegido con alimentos. Se escondieron allí y nadie sabía qué hacer. El medidor de radiación marcó 400 Röntgen. Le dijeron al director de la construcción de la central nuclear de Chernóbil, Víctor Briojanov: tienen que informar a la gente para salvarla en vez de hacer tonterías. Hay que iniciar la evacuación. Al oírlo, Briojanov dijo que arrestaran al informante porque, según él, lo que decía era una provocación. Pero a pesar de eso, pudieron enviar un mensaje sin cifrar a Kiev para comunicar al accidente, la catástrofe, incluyendo los datos sobre el nivel de radiación. Después de informar del accidente a Ryzhkov, presidente del Consejo de Ministros de la URSS, y también a Gorbachov, llegó la comisión encabezada por Sherbina. Se supone que todos eran personas inteligentes y competentes. Sin embargo, en vez de averiguar los niveles de radiación y pensar en la población que estaba paseando por la orilla del río Pripyat o por la ciudad de Chernóbil, observando aquel gran incendio, porque imagínase cómo estaba ardiendo todo aquello, pues se dedicaron a hacer otras cosas. Y solo 36 horas después de la avería convencieron a Sherbina de que había que iniciar la evacuación. Eran unos 50.000 habitantes en la ciudad de Pripyat, además de 18.000 habitantes de la ciudad de Chernóbil y de unos 50 pueblos de los alrededores. Y eso sin contar con que la radiación se extendía hacia Rusia, hacia las ciudades de Briansk, Voronezh, la región de Lipetsk, Krasnodar, Kazán, etc. Solo entonces se firmó el decreto sobre la evacuación de la población civil de estas zonas peligrosas, que de hecho se convirtieron en escenario de una terrible tragedia, porque al evacuar a la gente le dijeron que regresarían dentro de un tiempo, que volverían en los próximos días y que solo tenían que recoger los documentos y objetos más valiosos. Es decir, que los engañaron por completo. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero quédense con nosotros. Enseguida regresamos y hablaremos no solo de lo ocurrido en Chernóbil, sino también recordaremos la catástrofe que ocurrió en la central nuclear de Fukushima. Bienvenidos nuevamente al programa de entrevista. Seguimos conversando con el general retirado Nikolai Tarakanov, quien encabezó la operación para recuperar el territorio afectado por la radiación tras el accidente en la central nuclear de Chernóbil. Sin embargo, la gente que participó en la operación de salvamento es la que más daños ha sufrido. Desgraciadamente, usted no es una excepción. Ha sufrido los efectos negativos de la radiación. ¿Cómo afecta el síndrome de irradiación aguda a su vida? Recibí más de 200 Röntgen. Es más de lo permitido. Mis superiores deberían haber respondido por ello. Pedí que mi turno no durara más de 5 días. Si un soldado recibía tan solo unos 20 REM y padecía alguna enfermedad, luego tendría graves problemas de salud. Una vez, tras la rehabilitación después del accidente de Chernóbil, viajé a Stavropol, la ciudad natal de Gorbachov, para dar una conferencia sobre la hazaña de los soldados. Se me acerca el director general y me dice: el marido de mi secretaria se dedicaba a medir el nivel de radiación de los vehículos que circulaban de la central nuclear a Chernóbil. Intentó eliminar un callo que tenía en el pie y empezaron a surgir complicaciones médicas. Primero le amputaron el pie y luego le amputaron una parte de la pierna.
En su caso, ¿cómo lucha contra los efectos de la radiación? Tuve suerte. Tras llevar a cabo la operación, me desmayé en la central nuclear. Pasé 40 días con un gotero en Kiev, en el hospital de la Dirección Principal número 4. El gotero era lo único que podía ayudarme y costaba el sueldo de un general. Luego me pasaron al hospital número 6 para seguir con el proceso de rehabilitación. Aparte de haber estado expuesto a la radiación, tenía quemaduras en las vías respiratorias superiores a causa de la radiación. Me pasé 5 años tosiendo. Después me enviaron a Estados Unidos, a costa del Estado. En Estados Unidos me examinaron en profundidad antes de emitir un diagnóstico. Luego pasé unos 3 años sin tener demasiados problemas y después viajé a Japón para asistir a un simposio. Allí también recibí tratamiento. El último país donde hice rehabilitación fue Israel. Fui hace 3 años. Mis dedos se han vuelto insensibles. Menos mal que el Estado me financió el tratamiento. Si no me hubieran ayudado ya estaría muerto. Sin embargo, no puedo decir que la mayoría de los soldados haya muerto porque al fin y al cabo 20 rem no es una dosis letal. Pero 200 rem, eso es ya otra cosa. Actualmente, muchos expertos advierten que, por desgracia, las consecuencias del accidente de Chernóbil durarán mucho tiempo, es decir, nos enfrentaremos a sus consecuencias durante decenas de años. ¿Comparte su pesimismo? Por supuesto, le puedo decir que elementos son radioactivos. El estroncio, el cesio, el niobio y el plutonio son todos ellos elementos radioactivos. El periodo de semidesintegración del cesio es de 37 años. Tenga en cuenta que hablamos de semidesintegración. Es decir, en ese tiempo el nivel de radiación baja de 200 Röntgen a 50. El periodo de semidesintegración del plutonio es de 100.000 años. Todos los radionúclidos que salieron del cuarto bloque se expandieron con el viento por todas partes. Últimamente se escuchan cada vez más críticas a la energía nuclear en general. ¿Cómo valora el desarrollo de esta tecnología después de la tragedia? Tuve la suerte de conocer bien y ser amigo del presidente de la Academia de Ciencias, Anatoly Alexandrov, nombrado 3 veces héroe del trabajo socialista. El prólogo de mi primer libro, 2 tragedias del siglo XX, lo escribió Alexandrov. Una vez me dijo: Nikolai, tenemos que enseñar a la gente a tratar al átomo como si fuera la mujer amada. No tutearle, sino hablarle de usted. Si la gente no aprende a tratar con respeto a la energía, estamos acabados. Ya después del viaje a Estados Unidos vino a verme una delegación de Voronezh, donde estaban construyendo una nueva central termoeléctrica. Y les concedí una entrevista que luego titularon «Mejor vivir alumbrados con velas que usar una energía nuclear que no garantiza la seguridad». Todo depende de lo seguras que sean las centrales que estamos construyendo. Sí, las estamos construyendo con reactores de neutrones rápidos que son más seguros. Pero nadie puede garantizar nada. Con la situación que se está viviendo en el mundo, no es difícil organizar un atentado en una central nuclear. Por mucha seguridad que proporcione el Servicio Federal de Seguridad, todo puede pasar. Pero es algo terrible, significaría la muerte del planeta entero. Ahora existen el Instituto de Seguridad Nuclear y el Instituto Kurchatovsky, que organizan conferencias. Incluso Kiriyenko, el jefe de Rosatom, la empresa estatal de energía nuclear, convenció a Putin de que yo me estaba pronunciando en contra de las centrales nucleares. Yo creo que pueden construirlas, pero con tal de que garanticen la seguridad. Si puedes garantizar que la central será segura, constrúyela, no hay ningún problema. Pero hay muchas fuentes de energía que apenas están siendo usadas. La energía solar, la eólica, los recursos acuáticos, etc. En cualquier caso, debemos ser sensatos. Su opinión la comparte mucha gente últimamente, sobre todo en Japón, después de la tragedia que ocurrió en Fukushima. Quería preguntarle qué cosas lograron evitar los japoneses si comparamos la tragedia en la central de Chernóbil y la de Fukushima. No lograron evitar nada. Yo creo que nuestra tragedia fue obra del ser humano. Es decir, la provocaron personas con sus propias manos. No porque lo quisieran, sino porque no pudieron controlar ese experimento que habían iniciado. ¿En qué consistía? Había que parar la central nuclear y reiniciar todos los equipos, hacer trabajos de mantenimiento técnico y renovar el combustible. Mientras la central está parada, se realizan ciertos trabajos reglamentarios. Entonces se les ocurrió que mientras la estación estaba parada, podían hacer todo tipo de experimentos.
¿Qué hicieron? Debajo del reactor, a petición de Defensa Civil y del Ministerio de Defensa, se colocaron generadores diésel. ¿Para qué sirven? Si mañana empieza una guerra, hay que pararlo todo o moriremos. Y para pararlo todo, hay que enfriar el reactor. Y para enfriarlo, se necesita energía que se obtendría de esos generadores diésel. Pero a su vez, hay que calentarlos al menos durante 5 minutos o se calarán. Entonces, se les ocurrió una idea que en realidad tenía sentido. Obtener energía para esas bombas refrigeradoras es muy fácil. Pero ¿para qué hacer un experimento así en una central en funcionamiento? Para la turbina, que sigue rotando por inercia, genera energía, la manda al panel y toman esa energía para las bombas refrigeradoras que enfrían el reactor. Pero no se puede hacer algo así en una central en funcionamiento. Además, cometieron 7 errores graves y se conocen todos: la desconexión del sistema de refrigeración de urgencia, etc. No fue un error, fue un crimen. Y en cuanto al accidente en la central de Fukushima, ¿cree que lograron evitar con éxito las consecuencias de la tragedia? No, también murió mucha gente. Para empezar, se produjo un tsunami muy potente, un terremoto en el mar. Fallecieron 16.000 o 20.000 personas como resultado de esa gigantesca ola. Esa agua inundó toda la central. Es decir, los generadores diésel semejantes a los nuestros se habían roto. No había posibilidad de dar energía a las bombas refrigeradoras. Hacer proyectos y construir centrales nucleares en las costas del Pacífico es un error gravísimo. Es como un crimen, porque sabían que podía pasar algo así. Otro detalle importante es que contaron con muchos voluntarios. A diferencia de nosotros, que enviamos a soldados para vigilarlo todo, allí la gente trabajaba horas y horas para detener la fisión de uranio y la emisión de la energía térmica. Pero las consecuencias son igual de graves que en nuestro caso. Contaminaron, y bastante, las aguas del Pacífico. Además, ellos no han hecho pública toda la información sobre la gente que estuvo sometida a la radiación. Pero son dos cosas distintas. En su caso es la naturaleza lo que provocó esta catástrofe y en nuestro caso la provocaron personas que no comprendían lo que estaban haciendo. Y la última pregunta que me da tiempo de hacerle en el tiempo de nuestro programa. Señor Tarakanov, en esta fecha tan triste, ¿sobre qué tiene que reflexionar la gente? Porque estamos hablando de catástrofes potenciales cuyas consecuencias pueden repercutir en cada uno de nosotros. Sabe, me parece bien que la humanidad reflexione, pero no toma medidas radicales para salvar al hombre en la Tierra. Es una cuestión eterna. Con el progreso técnico aumentan cada vez más los riesgos y mueren cada vez más personas. Los aviones se estrellan, los autobuses vuelcan y las casas se queman con gente dentro. Simplemente no nos cuidamos. Por eso creo que la ONU debería tomar una decisión para que todos los estados destinen fondos suficientes a la investigación. Ahora los ucranianos están construyendo un sarcófago nuevo para el cual han pedido al mundo millones de dólares. Pero es un puro engaño. ¿Para qué? Ahora ya se puede desmantelar por completo el sarcófago, escoger un lugar en nuestro planeta para enterrarlo y no torturar a la gente en vano. Sí hicimos todo lo debido en el tercer, segundo y primer bloque. Los soldados desactivaron todo el equipamiento y los especialistas pusieron estos bloques en marcha. Pero al cabo de un par de años, los ucranianos de repente lo pararon todo, ¿entiende? En fin, más vale no ahorrar en la prevención de catástrofes. Sí, en esta vida hasta cierto punto hay que preverlo todo, ensayarlo todo y pensar en formas de conseguir que el ser humano viva una vida normal y alegre en la Tierra, con amor y alegría. Muchas gracias, Nikolai, por esta entrevista tan interesante. Gracias a ustedes.